Buenos días, bienvenido a un nuevo capítulo de la Semana Política. Hoy nos acompaña un analista político de la casa, psicólogo de profesión también, Germán Silva Cuadra, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Qué bien. Y Marcela Jiménez, editora del diario. Hola, Marcelita. Hola. Germán, en las últimas 3 columnas que hemos publicado acá en el diario, has ido analizando lo que has llamado como una hibernación perpetua, como una siesta larga. Te has preguntado en qué minuto van a despertar la oposición. ¿Cómo lo ves ahora cuando ya muchos están dándolo por punto muerto o está muerta y punto? Sí. Mira, yo creo que han habido algunos atisbos de despertar de esta siesta permanente en las últimas semanas, pero que han sido realmente con performance bastante mala, diríamos, que tiene que ver con una disputa finalmente de la presidencia de la testera de la Cámara de Diputados, de las comisiones, que finalmente es una discusión súper pragmática que no tiene nada de fondo. Entonces es un despertar así bien a media. Yo creo que este es un momento donde la oposición debería reflexionar. Creo que es bueno que salgan de vacaciones y lo he tirado, diríamos, en las columnas un poco en broma y en serio, pero creo que requieren bastante reflexión. Y mientras no se hable de contenido, mientras no se hablen, diríamos, de propuestas, de proyectos para el país, vamos a seguir, diríamos, como ha sido este año completo considerando desde las elecciones pasadas, donde tenemos una oposición sin propuesta, una oposición sin planteamiento, un gobierno jugando solo, que es lo más insólito. Y haciendo autogoles, ¿no? Absolutamente. O sea, si el gobierno ha tenido dificultades, ha sido básicamente por errores no forzados, pero yo creo que esta es la primera vez en la historia de Chile donde tenemos un gobierno que está sin coalición al frente. La primera vez, o sea, hasta ahora, salvo estos atisbos muy pequeños, que es como Convergencia Progresista y otros, pero ahora tenemos 4 oposiciones, todas bien dispersas, pero no hay un gran conglomerado que esté al frente, y por lo tanto, claro, con la cancha vacía se podría jugar bastante mejor, y así todo, como tú señalas, los errores, los autogoles han sido bastante permanentes, sin oposición. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención esta crítica que de repente se hace así como de la izquierda, los zurdos, que han generado ciertas dificultades en el gobierno, como la salida de ministro Rojas, la salida de ministro Varela, la salida de Mayol, diríamos, cuando era intendente. La verdad es que eso fue la ciudadanía, fueron las redes sociales, la oposición prácticamente no intervino, tomó un palco. En el caso mismo de Catrillanca, han sido bastante secundarias su opinión. Entonces, yo siento que la oposición, diríamos, ojalá porque un gobierno sin oposición, diríamos, realmente súper malo para la democracia y para el país, que aprovechen este mes largo de vacaciones que tienen en la playa, en el campo, fuera del país, diríamos, para reflexionar cómo se van a parar el próximo año. ¿Y tú crees que, Marcela, que en este mes van a despertar de esa siesta? ¿O incluso tú ya crees que la oposición ya... A ver, la que te conocemos como tal, hoy ya es irrelevante. ¿Cuál oposición? Esa es la pregunta. ¿Cuál oposición? ¿De qué oposición me hablan? Aquí no ha existido oposición. La oposición o la centroizquierda y la izquierda, para ser más ajustados a la realidad, ha tenido 2 grandes problemas desde que entregaron el poder el 11 de marzo. Intrascendencia e inexistencia. Es así de simple. Claro. No hay líderes, no hay liderazgos, porque no hay liderazgos, y ese es el tema. No estoy hablando ni siquiera estoy planteando una carta presidencial, estoy hablando de liderazgo, de conducción política, de manejo político. No existe. Los presidentes de partido son inexistentes, no tienen... ¿Cuál es presidente de partido siguiendo tu lógica? No tienen opinión, o sea, pasan los temas por ellos, de la agenda ellos. Y no, o sea, ¿alguien se acuerda que dijo Elizalde sobre la muerte de Catrillanca, por ejemplo? ¿O qué es lo que ha dicho el PPD sobre la eutanasia? No hay tema. O sobre la postergación de la reforma de ISAR. No existen, no hay tema. No opinan sobre la agenda, para bien o para mal, no hay tema. Eso es uno. Pero lo otro, además, es que no tienen... ¿Para qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la razón de ser de que uno pueda pensar, mira, sí, la oposición? ¿Ser opositor por nada, solo por el hecho de llevar la contra? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es lo que dicen? ¿Sabes qué? Si estuviera gobernando la oposición, esto sería distinto, porque lo harían así, así, asá, porque resulta que ellos plantean esto. Eso no es así tampoco, no hay proyecto. Aquí lo único que hay son pugnas picantes, menores, de poder, donde cada uno está peleándose por su parcelita de poder. Y en esa parcelita de poder está
o salir más en la tele, o meterse por la ventana a la moneda, para que la moneda les tire las migajas de lo que quiera, con su política sumamente acertada del pirquineo de votos. El gobierno Piñera la hizo durante su primer gobierno, pero la oposición ahí estaba más fuerte. Tenía dirigentes con más manejo, dirigentes que supieron que puedes estar a favor, en contra, te pueden gustar o no, pero nadie puede dudar el manejo político de Andrade o de Walker o de Tellier. Conformaron una red de dirigentes y parlamentarios que mantuvieron y sostuvieron la estantería de la oposición. Había un norte que era la convergencia, habían objetivos por los cuales trabajar. Mataron la concertación, crearon la nueva mayoría, hicieron meas culpas, hicieron un trabajo. Ahora no hay nada de eso. ¿Y cómo se llega, Germán, a ese estado que describe muy bien Marcela, en donde, claro, no hay proyecto porque no hay norte y parece que tampoco hay sur, ¿no? O sea, no hay nada, no hay puntos cardinales. No hay Mira, puntos cardinales. yo lo primero creo que, de hecho en estos días lo escribí como el desconcierto, buscando exactamente lo que significa. Desconcierto significa una situación frente a una persona, una organización, que produce una cierta estancamiento, una paralización frente a algo sorprendente, inesperado, que no es el caso. O sea, aquí la derrota de diciembre del 2017, que fue estrepitosa, por lo demás, o sea, en primera vuelta, a lo mejor fue un poquito más peleada, pero Piñera sacó el 54%. Y de alguna manera, desde ese momento que uno diría, ¿cómo alguien no sospecha de que eso va a ocurrir con un candidato bien débil? Lo ha demostrado, o sea, Guillet, yo creo que ese otro elemento. Normalmente el candidato que pierde, por lo menos, suele rearticular un poco, entre comillas, a lo que queda de oposición, o con este sistema, o con esta resiliencia que muestran algunos otros grandes líderes que incluso la derecha ha tenido. Lavín es un buen ejemplo. Un tipo que se reinventa, Guillet parece que entró como, diríamos, con una depresión profunda. Entonces, primero un desconcierto es como no haber entendido lo que pasó acá, que tiene que ver con muchos factores. Yo creo que ni siquiera el gobierno de la expresidenta Bachelet estuvo en juego en esta elección. Estuvo en juego, y lo comentábamos antes fuera de cámara, estuvo en juego el tema de la corrupción, estuvo en juego, diríamos, todo lo que ocurrió, diríamos, que fue súper lamentable, entre que mezcló el tema de la política, diríamos, con los intereses económicos, etc. Entonces, una oposición que hasta el día de hoy sigue en estado de shock sin preguntarse bien, desde mi perspectiva, qué es lo que condujo a que Piñera lograra por segunda vez ser presidente. Y cuando tú no tienes esa capacidad de reflexión, de análisis, obviamente que es imposible que te puedas movilizar. O sea, yo creo que es el primer factor. Y déjame hacerte algunos ejemplos concretos. El PPD, por ejemplo, hizo una reflexión al mes siguiente que pareció más una especie de catarsis, como una terapia colectiva, simplemente, y después nunca más se supo nada. La Democracia Cristiana, ¿para qué decir? O sea, tuvo una candidata, Carolina Goich, que fue un desastre político para ellos. O sea, sacaron un porcentaje realmente muy bajo. Sacó más que ellos. Uf, pero claro, ¿Sí? Sacó de hecho el doble. Y que fue la votación más baja que han tenido la Democracia Cristiana en años. Todo lo que pasó con Lago, que finalmente Lago yo creo que se salvó además en esta vuelta, porque el PS mostró mucha incongruencia en eso. Entonces, sin reflexión, sin análisis, sin que tú te preguntes qué es lo que me condujo a eso, es imposible que tú... Es lo primero que pasa, diríamos, en cualquier... Y esto es una distorsión en mi calidad de psicólogo, pero si tú no tomas conciencia de cuál es el problema que te ocasionó la situación en que estás, imposible que puedas salir adelante. Es que ahí hay un par de temas. Primero, la fórmula de la unión de PS, ese eje articulador que fue el que funcionó durante 20 años, ya está agotado, ya no existe. Estaba agotado mucho antes, está agotado. 10 años antes. Nosotros el año pasado, el 2017, ya hablábamos de que eran un matrimonio mal avenido, que estaban en el fondo unidos solo porque los hijos todavía estaban en la casa. Y eso significaba el poder, exclusivamente. Saliendo el factor de tener el poder, los cargos, la administración del Estado, ese factor aglutinante desaparece cuando no tienes liderazgos, proyectos, nada en común. Entonces, por un lado está esa fórmula agotada, porque el resto son satélites, el PPD, el Partido Radical, eran satélites de esa articulación. Eso por un lado, y por otro, el Frente Amplio, que eran la gran promesa de la renovación de la política, y que
contrario de eso, terminaron. Primero... El primer año, digamos. El, dando, el primer año, una... sí, pero el primer año terminaron no superando la prueba de jugar en las grandes ligas, haciendo noticia por las cosas más insólitas, algunas hasta vergonzosas, regalándole internos, los goles, o sea, dejándole los puntos ahí a la derecha para que se generen caricaturas del debate público, como el tema de la polera, como lo de la Maricel Santibáñez. Claro, la Maricel Santibáñez, por ejemplo. O sea, si meten las patas políticamente, como lo hizo Maricel Santibáñez, no te tomáis licencia 15 días y te desaparecía hasta marzo para esconderte. O sea, es de ahí para arriba, por último. Entonces, pero el Frente Amplio, además, ha mostrado tener las mismas mañas, las mismas malas prácticas que criticaban, que le criticaban a la Concertación, a los viejos políticos y todo. Lo podemos ver en el Partido Ángel, la RD, que estamos próximos a las elecciones ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, tú tienes toda la razón, Germán. Cuando no tienen claro lo que está pasando, y aquí lo que ha pasado es que no se ha sincerado el escenario político. La DC, al parecer, no tiene nada que hacer donde está parada. O sea, de hecho, perdón, Marcela, yo creo que, y concuerdo con tu análisis, que finalmente, además, cuando un conglomerado queda acorralado por ambos lados, porque en el fondo tenía una presión de la derecha, diríamos, que estaba tratando de plantear un... Mira, la derecha construyó su discurso, su relato respecto a qué iba a hacer para el país con empleo, con sobreexpectativas que ya le están pasando la cuenta, como hemos visto, o sea, como estos de los tiempos mejores. Y con un CAS presionándole los talones. Y con un CAS presionando fuerte. Y por otro lado, lo que tú señalas, con un Frente Amplio que mostraba también una cierta renovación de la política, una manera distinta de hacer las cosas. Cuando tú estás en el medio de estas dos tensiones y no te das cuenta, diríamos, de por qué tú quedaste en el medio y en un medio súper confuso, obviamente que el tema es más complejo. Y efectivamente, yo fíjate que me parece que la oposición, su drama en estos cuatro grandes bloques que hay, o sea, Convergencia Progresista, la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, y algo que se llama como progresista, que es el PC, el PRO de Marco Enrique Minami, que nunca tampoco nadie sabe dónde está, seguramente escondido hasta que llegue alguno de sus últimos procesamientos, y los regionalistas verdes, que son bien novedosos, pero de alguna manera también se lanzaron sin nombre, le pusieron progresista, no sé. Bueno, en estos cuatro grandes tensiones, efectivamente, la ex nueva mayoría, que yo preferiría hablar de la época de la concertación para hablar de la desconcertación, que tiene que no entendió también que cuando el Frente Amplio, y concuerdo mucho contigo, sale como la gran expectativa y se convierte en, para mí, el gran fiasco, y es verdad, en el primer año, vamos a ver si reacciona, tampoco eso les dio ni siquiera el estímulo para salir adelante y tratar de reconstruirse de acuerdo a lo que había sido la historia. Entonces es más profundo el drama. Yo creo que este 2019 es muy difícil que se vuelva a articular un bloque de como fue antes la concertación, o llamaría como se llamara, y seguramente vamos ahí como el nivel de confusión es tan profundo que seguramente va a haber una cierta decisión. Yo creo que la Democracia Cristiana y el Partido Radical están a puerta de sumar, de ser cola de león en vez de cabeza ratón con la derecha. Hay algunos movimientos, de hecho hay bastantes rumores respecto de las conversaciones que hay con la gente de Evópolis, pero seguramente va a haber este centro-izquierda se va a dividir y ni siquiera van a ser capaces de reconstruirse teniendo estas dos, la derecha, teniendo a Kast y teniendo al frente al lado, que era una súper oportunidad para tú salir con un nuevo relato. Ahora, yo creo que lo peor de todo es esta falta de liderazgo, y concuerdo mucho contigo. O sea, ¿quiénes han sido los líderes de la oposición este año? En la centroizquierda, concordando que los presidentes de los partidos, si tú haces una encuesta que en el presidente del Partido Radical nadie tiene idea, diríamos, que es un exministro, para mi gusto fueron los presidentes de la Cámara y del Senado, Montes y Maya Fernández, que de alguna manera por lo menos tuvieron cierta posición política, o sea, discutieron políticamente. Mirados desde la centroizquierda, porque desde la centroizquierda, yo veo que la verdadera oposición que tiene en este minuto, digamos, el gobierno, no es la centroizquierda, sino que es Kast. Por eso te digo, no, sin duda. Pero por mostrarse como falta de liderazgo, Lagos tratando de repente aparecer, que ya es bien extemporáneo. La Democracia Cristiana, un Fuad Chaín, hasta el nombre me cuesta decirle, con esta ambivalencia, tratando de instalar un liderazgo personal. Dentro de la Democracia Cristiana hay muchas críticas a él. Sí, muchas. Que un día está a favor con el gobierno, con la oposición, contra ambos.
hablando de temas sumamente intrascendentes y mostrando, diríamos, demostrando así como, mira, hay una frase que a mí lo encontré muy lamentable: la democracia cristiana en Chile puede ser el puente, o el dique, perdón, entre, dijo, Bolsonaro y Maduro. ¿De qué está hablando el presidente de la democracia cristiana? O sea, eso no es un rol de un partido político acá y es tan lejano a la realidad del país. Entonces, de alguna manera ahí tú tienes falta de liderazgo completo, falta de posición frente a temas. Quizás ahora el gobierno se la está poniendo fácil, ¿eh? Con el tema de los cambios en la educación, la contrarreforma también laboral. Es la única opción que tiene, pero siempre desde la reacción. Cuando tú digas, instalemos un tema, pongamos, diríamos, sobre la agenda qué es lo que queremos para el país en términos de lo tributario que viene ahora, de lo que va a venir con la reforma laboral. La oposición debería estar en ese tema. Cuando tú dices eso, y recuperando las palabras de Marcela también, que en el fondo lo que uno ha evidenciado es falta de liderazgo, por consecuencia también no tienen proyectos, pero antes del proyecto, al menos yo lo entiendo, que debiese existir un relato, que es el relato de la centroizquierda, cómo arma, en definitiva, su directrices de pensamiento y cómo logra también sumar a aquellos que difieren de los pensamientos, por ejemplo, de la derecha, que no se sienten representados por la centroizquierda, pero hay un ideario, hay un relato, siempre ha habido un relato detrás de la izquierda. Pero ahora precisamente ese relato es el que yo me pregunto, o sea, ¿cuál es? ¿Existe un relato de la centroizquierda que nos permita a quienes tienen un pensamiento progresista o que están, digamos, con ciertas defensas respecto al medio ambiente y otras cosas, que logre aglutinar? No, pues no hay relato, y no hay relato porque no hay proyecto. Tú armas un relato político en base a una propuesta, a una visión de país, a una visión de sociedad. Sin ese proyecto, sin esa visión, ¿qué relato vas a tener? La última vez que hubo un relato fue cuando la nueva mayoría recogió las demandas de la calle, de los movimientos sociales, claro, y armó este proyecto, esta promesa de gobierno con Bachelet, de que se sustentaba en nueva constitución, reforma tributaria, reforma educacional. Eso era la contingencia, los errores, el hecho de que... ¿Qué fue lo que pasó que terminó aparte del caso Cabal, aparte de la coyuntura, es que eso es más que coyuntura, sí, eso fue un torpedo, sí, en la línea de flotación de Bachelet, de su credibilidad, del gobierno y de la coalición la corrupción, completa. La pérdida de confianza. Quedó eso, ¿por qué? Porque la promesa de Bachelet, ¿qué encarnaba Bachelet? Más allá de que si tenía o no densidad política y todas esas cosas, ¿qué encarnaba? Ella encarnaba el que era igual que todos nosotros, que la meritocracia, que cualquier persona en este país podía llegar a lo más alto si es que se generan las condiciones de igualdad, las condiciones de equidad. ¿Cómo vas a hablar? Y ese fue el problema que tuvo Bachelet de ahí para adelante. ¿Cómo ibas a hablar de equidad? ¿Con qué moral? ¿Con qué piso hablabas de equidad y de igualdad y su coalición? Cuando su hijo y su nuera tenían acceso privilegiado a préstamos, a privilegios de negocio, a una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso, el poder siempre genera un efecto centrífuga en las coaliciones, los dirigentes. Pero cuando ese poder se diluye, se debilita o está inexistente, genera la dispersión. Y sin que exista un acuerdo, o sea, un proyecto o liderazgo que traten de sostenerlo, es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué sucede? La centroizquierda puede decir algo sobre el actual modelo y criticarlo. ¿Con qué cara si administraron el modelo durante 25 años? Pero eso los problemas actuales son producto de los gobiernos de... Correcto. Pero, y esos fenómenos que es tan claro y con esta descripción que nos hace Marcela, uno puede observar lo mismo también si subimos un peldaño y miramos más las izquierdas en Latinoamérica también, los proyectos socialdemócratas también en Europa. Parece ser que incluso hay un agotamiento del relato a nivel global. Sí. Sí, de todas maneras. De hecho, en Latinoamérica estamos justamente en el ciclo en el cual la derecha, entre comillas, ha ido conquistando espacios de manera importante. Y no la derecha, la centro-derecha, sino la derecha más extrema. A propósito de Bolsonaro, ya tenemos en Argentina un candidato bastante en la misma línea, acá sin duda. Pero además esto no solo en Latinoamérica, o sea, en Europa, el fenómeno Vox en España y otros. O sea, hemos visto en países súper progresistas, como Suecia y otros, que finalmente ese grupo irrumpió con mucha fuerza.
Entonces, mira, yo tengo la impresión que la derecha perdió completamente el pudor a hacer esta cosa como lo políticamente correcto, Salieron que del siempre closet. lo ha tenido, Claro, ¿te fijáis? O sea, exacto. aquí Ahora salen a defenderlo, defender el modelo sí. con fuerza. Y de alguna manera en este gobierno se está instalando un poquito esto, antes de responder tu pregunta, porque Marcela Cubillo en estos días, a propósito de esta contrarreforma educacional, lo ha dicho con todas sus letras. Es la hora de que también, entre comillas, defendamos posiciones que son de la derecha. Y en eso yo creo que la centroizquierda primero se quedó como bastante paralizada, porque en esto de lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, yo creo que se quedaron mirando cómo el otro se movía primero y obviamente que se quedaron fuera de la discusión en la mesa. O sea, perdón, el presidente Piñera hoy día en la mañana, en un matinal, para defender admisión justa y la selección, para entrar, el criterio de selección para entrar a los colegios, comparó eso y la importancia de eso con la capacidad de decidir con qué matinal uno puede ver. Comparó Claro, el acceso a los sí. colegios Sí, con claro. el derecho a elegir y les dijo, ¿ustedes les gustaría que el esfuerzo que ustedes hacen por este matinal para que sea el primero, les obligaran a la gente qué sintonía tener y qué gente ve este y qué gente ve el otro? O sea, Muy por instrumental, favor, desde luego. Claro. eso te demuestra el nivel del debate. Sí. Y de que la derecha y el gobierno dicen lo que quieran y no pasa nada. Se perdió el pudor. Bueno, eso por un lado. Entonces, cuando tú tienes a la fuerza que está al frente, que empieza a arrasar, y tú te repliegas un poco, uno, por sentimientos de culpa seguramente, estoy hablando en general en Latinoamérica, por error, o sea, imagínate, mira lo que pasó en Perú, o sea, con todos los presidentes que eran semicentro izquierda, porque es bien rara la composición que tiene este país, pero están todos presos, están todos procesados, en fin. Lo que pasó en Argentina con los Kirchner, y además que hay cosas muy simbólicas para la gente, cuando tuve un saco de dinero que alguien lo tira entre un convento, son cosas que son muy espectaculares, porque el tema de corrupción acá en Chile, ojo, no es comparable con lo que pasa en otros lados. Acá la derecha, el mundo, algún sector del mundo empresarial está mucho más involucrado en los casos que supimos de Penta, Soquimich, en fin, sino que efectivamente los símbolos, como tú señalas, lo que le pasó a la presidenta con su hijo y su nuera, fue tan fuerte, fue un éxodo tan violento que cuestiona la base de lo que ideológicamente ella estaba sosteniendo, pese a que en términos, si tú los pones cuantitativos, no fue tan grande. Entonces, claro, tú dices, ahí yo creo que hay un cierto complejo de la centroizquierda chilena que de alguna manera asumió mucho más colectivamente lo que estaba pasando en Latinoamérica, porque hay un relato un poquito como en esa línea, con un rival con mucha fuerza, entonces de alguna manera se han replegado. Y lo otro, yo creo que, y para mí es lo más importante, es que hay un cierto diagnóstico de la sociedad chilena que está bien equivocado. ¿Te acuerdas que cuando fue a la elección anterior se decía, Chile es un país progresista o no progresista? Yo cada vez estoy más convencido que no somos un país progresista. Que somos un país conservador. Somos un país súper conservador, o sea, finalmente, aunque uno puede decir, ¿cuáles son los grandes logros entre comillas del progresismo acá? Divorcio, aborto entre causales, sacado con mucho esfuerzo y con mucho temor de la izquierda. De no pisar muchos callos, de llegar a acuerdos, que era como, ¿qué opina la iglesia? Fue con harto temor, a diferencia de lo que está haciendo la derecha, que lo impone nomás. Entonces, yo creo que este país fue progresista en la generación que era post-dictadura, en la generación que era joven cuando terminó la dictadura. O sea, era progresista porque había que salir del oscurantismo. Sí, pero además, claro. pero además porque tenía estas visiones, o sea, no por nada, y en general en toda la región. Recordemos que en la década del 2000, el continente en general estaba gobernado por presidentes progresistas. Esa era la mirada, la concepción de que el Estado te tiene que proteger, de que como ser humano tienes derechos, la equidad, la justicia social, hay una serie de conceptos y criterios y fórmulas y proyectos que se planteaban en esa década. Ahora, ¿qué es lo que es? Yo estoy bien, yo tengo que estar bien, sí, y si yo estoy bien, está bien, y el resto... Es un país muy individualista, y en eso yo creo que la discusión de la educación de estos días es súper gráfica. El gobierno dice que tiene encuesta, y se lo dice a sus parlamentarios, de que la gente está a favor de que finalmente se reincorporen estos criterios de selección, por el mérito, por lo que sea. Eso es verdad. O sea, finalmente el chileno promedio, medio, prefiere pagar 5 lucas, 10 lucas o 30.000 pesos para demostrar
que tiene más capacidad que el otro, vecino que está al lado, y además de que efectivamente en ese pago actúa más como cliente. Eso es cierto. O sea, yo creo que, mira, el tema como de la igualdad, de la equidad, en cierta forma, la derecha, que a todo esto lo ha tomado bien como relato, la derecha se ha apropiado completamente de eso. De hecho, lo pone en su discurso, pese al que no crea en el tema. Y por otra parte, este chileno que es súper conservador, o sea, se mueve a cualquier extremo la balanza y se pone nervioso al tiro, trata de diferenciarse al tiro del otro. Mira, en las casas estas que entregan como todas idénticas, que entregan los gobiernos, las viviendas sociales, a los 2 meses todas esas viviendas son distintas. Todas son distintas. Todos quieren ponerle una cosita, todos quieren diferenciarse del otro. Y eso es súper individualista y eso seguramente se construyó en la dictadura. Se construyó en la dictadura. Lo que pasa es que hemos vivido, no sé, 40 años con ese modelo. Entonces, yo creo que también hay un error de cálculo. ¿Qué es el progresismo para que la izquierda lograra construir un relato? Lo medioambiental, la derecha lo está tomando y ya casi no hay mucha diferencia, pese a esto del cambio global, o sea, hay grandes dilemas que son globales sí, y que la izquierda de alguna manera debería intentar tomarlos como relato. Pero lo ha perdido. Disculpe que, o sea, hay que verlo, cierto, algunos están hablando incluso están proyectando una posizquierda pensando precisamente en tomar estos grandes emblemas globales, que ya no son problemas de las personas, ni tampoco de los colectivos de los países, sino son problemas globales. Pero antes o eso puede ser para otra discusión, pero para ir cerrando esta semana política y para cerrar el inicio de la conversación, ¿cómo ven esto del Frente Amplio y la DC, que es la coyuntura última, como para dar por una teleserie que le faltan varios capítulos, va a ser un ardiente verano y que al final vamos a ver qué es lo que va a pasar en marzo, porque aquí en el fondo no están discutiendo un tema de fondo, están discutiendo presidencias de comisiones, presidencia de la Cámara, cuotitas, las parcelas, las cuotitas de poder. Entonces, una cosa van a decir ahora, hay una reunión más tarde de parte de la oposición, después el mismo Frente Amplio tiene distintas opiniones sobre el tema, algunos no están de acuerdo con lo que está pasando, otros querían efectivamente hacerle una parada de carro a la democracia cristiana, que hay que decirlo, ha sido como el compañero pesado todo el año, porque la oposición logra ponerse de acuerdo en algo y la DC siempre da la nota alta o se desmarca, pero se pasaron y ahora ya están hablando de un quiebre. Eso es una teleserie en desarrollo y yo insisto, recién en marzo podemos ver un punto de inflexión, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Yo creo que al final la necesidad tiene cara de hereje. Vienen las elecciones municipales y van a terminar negociando de una forma u otra para tratar de sobrevivir electoralmente, porque los pronósticos electorales internos reales de la oposición son desastrosos para la municipal. Sí, yo creo que el pragmatismo es más fuerte y de hecho este arrebato es un poquito infantil, medio inmaduro del Frente Amplio, porque digámoslo con todas sus letras, o sea, tú le puedes decir lo que quieras a un socio en el cual te has puesto de acuerdo en términos de principio, de programa, en fin, pero no le puedes decir nada, o sea, a la democracia cristiana si solamente te pusiste de acuerdo en quién está a cargo de una comisión. Yo creo que en eso ha sido parte de este infantilismo que han tenido durante el año completo. Y tengo la impresión que el pragmatismo es más fuerte porque han ido regulando. O sea, partieron diciendo, sí, vamos a cortar toda relación la semana pasada, después el lunes, el martes, el miércoles, le pide una reunión a la democracia cristiana y incluso ahora lo que se dice es, van a tratar de negociar mejores posiciones. O sea, y concuerdo con Marcelo, o sea, yo creo que van a sobrevivir igual. No dudo que haya un quiebre en la composición de tanto de la presidencia de la Cámara como de las comisiones, porque el pragmatismo es mucho más fuerte y lamentablemente, tú lo dijiste al comienzo, en este caso el Frente Amplio está jugando en la misma territorio que jugaba en la concertación, las mismas prácticas, la misma y con lo que hicieron su gran campaña. Entonces, yo creo que esto va a ser superado y seguramente los llamados, y se van a juntar varios en Zapallar o en algún lago bonito y van a poder conversar y seguramente este acuerdo se va a mantener. Bueno, te agradezco mucho la presencia acá en la zona política, gracias Germán. Encantado. Lo mismo Marcela. Y bueno, y como escuchamos las palabras de nuestros panelistas, la teleserie no se va a cortar, no va a venir una repetición, sino que va a ser la misma teleserie, pero con más matices hasta marzo. Así que nos vemos en el próximo capítulo de la zona política. Chao.